Esto ye Les Fartures, con David Castañón. Bueno, la radio echábala muchísimo de menos, ¿eh? Esa voz melguera, que en cuanto puede te echa un bufido, porque tiene una cara así como muy amable, pero no, lleva un genio y un remango dentro de ella que pocas personas en el mundo tienen. Pero bueno, siempre viene aquí a la radio a contarnos sitios en los que nos da muchísima envidia, porque ella va viajando por ahí por el mundo, también mucho por Asturias. Y si queréis, aparte de escuchar aquí en el programa, ya sabéis que tenéis que entrar en animalesviajeros.es, donde Natalia y Abel pues nos cuenten un montón de cosas guapas. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, David, ¿qué tal? Ya echaba yo de menos estas introducciones de la vez que mejor me describiste. ¿A que sí, eh? Sí. Lo de bufar y tal. No, tal cual. ¿No? Sí. No, pero sí. Y es buena persona, eso damos fe, que es muy buena gente. Con quien lo tengo que ser. Eso también, pero que si tienes que soltar un bifío, suélteslo, ¿eh? Bueno, pero es que yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Efectivamente, sí, Oye, sí. Pues, no, hay que hacerlo, bien. Bueno. Y más, hay que reburdear más en la vida. Pues sí, mejor sí? Nos iría a todos. Yo estoy aquí, seliquín, vendiéndolo tal, porque sí, que en algún momento alguna va a caer a mí. Sí, además te tengo a distancia de mano. Claro. De manopla. Bueno, todo este impasse que tuvimos en la radio, yo sé que la cadena fízolo para que tú te diera tiempo a viajar por el mundo y de ir agarrando un poco de remanente para volver aquí y contarnos más sitios, ¿no? Efectivamente, ya se me estaban agotando los destinos, claro. Entonces, bueno, hubo que parar un par de meses para que yo pudiese viajar, patrocinada por la cadena y, y pudiese seguir contando historietas. ¿Tienes cuánto? Cortavientos y forros polares y gorros y tal con el logo de la cadena, ¿no? Eso es, sí, los mismos que tú. Ahí voy a decirlo, que si queréis patrocinar Animales Viajeros, grandísimas empresas que hay por aquí, por Asturias, ellos luego saquen, de hecho, con alguna marca de cerveza asturiana, hacéis cosas y presta, porque hay sitios donde no te lo esperes en el mundo y aparece por ahí una Ordum. Efectivamente, tal cual. Vale. Momento patrocinado por... Pero no, que oye, que está bien. ¿Para qué estamos aquí? Para ganar perros. Nos gusta mucho la sidra y no tenemos patrocinador. Ahí, soltándola. Pero bien, parece bien. Bien. ¿Dónde vamos? Pues mira, hoy vamos a ampliar un poco de información de un país en el que ya hablamos aquí una vez, pero acabamos de estar hace un par de meses o algo así, acabamos de volver de allí por cuarta vez. Vamos, hay sitios, la verdad, que he estado más que Albacete y es un poco extraño porque está lejos, pero bueno, es así. Pero tenéis un envís ahí especial, ¿no? Con ese sitio. Sí, fue un amor a primera vista. ¿Sí? Fue de los primeros viajes así un poco más largos y no sé, nos sentimos muy bien, nos trataron muy bien y siempre que podemos volvemos a Tailandia. Tailandia. ¿Cuántos asturianos atopasteis en Tailandia? ¿Asturianos? Sí. A ver, lo primero que... ¿Algún vecino tuyo tuviste que atopar allí? Porque hay más asturianos en Tailandia que en Asturias. Cuando viajo no cambio mucho de forma de vida. O sea, igual que cuando estoy aquí. Y no es que aquí haga mucha vida social, de socializar, ¿sabes? De ir buscando, no. Yo no busco igual vistas del masas. cuarto y como no lo conoces... Efectivamente. Entonces yo juraría que no, asturianos... No, y tampoco pienses que estuvimos con muchos españoles. ¿Por qué? Porque no fuimos a los... Bueno, a lo mejor un sitio, pero a otro no es el sitio típico. Entonces tampoco hay muchos de momento. No sé si cambiará, pero no fuimos a los puntos calientes que va todo... Todo sí. quisqui. Sobre todo, normalmente la gente pues suele ir a Tailandia a lo mejor una vez en la vida, porque luego pues a lo mejor la gente prefiere ir cambiando de países y demás, y entonces hay como una serie de circuitos muy cerrados, Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok, Phuket, y entonces normalmente el que va solo una vez suele ir como a esos 4 sitios típicos y... Vale.
y no sale de ahí. Yemas, bueno, yo estuve siguiéndote desde casa tirándome de los pelos de la cabeza, que no tengo, con muchísima envidia, pero prestóme porque, aparte de que son sitios paradisíacos, Sí, que ¿verdad? Además fuimos a 2 sitios muy guays, sí. No estaban masificados. No, también tengo que decir que fuimos en temporada terminando la baja, iniciando la alta, ¿vale? Ujú. Como no sé, pues a lo mejor, como puede ser Asturias junio, Vale. más o menos. Bueno, guay, ¿no? Sí, no, perfecto. Vale. Muy bien. Entonces, en este viaje, pues nosotros estuvimos en Krabi y luego en Colipe. Solo estuvimos en 2 sitios, para que veas que... Entonces estuvimos como 16, 17 días, Sí. pues quitando para volver a España que pasamos 2 noches en Bangkok, pues los otros los repartimos ahí. No nos quisimos volver locos de visitar 40 lugares, hotel cada noche, cada 2 noches, no. Ya preferimos focalizar a lo mejor 6 días en un sitio y disfrutar de una manera un poco más como relajada, ¿no? Si no me apetece hacer nada, no eso. lo hago. Fue un viaje de folganza. Sí, total. Eso. Sí, pero bueno, nuestros viajes son todos así disfrutables, Sí. ¿eh? Sí, cada vez más. Claro, porque si no, yo que parezco una competición de Totalmente. hay que ir aquí, hay que ir aquí, hay que ir aquí, hay Uf, que ir aquí, hay que sí. ir aquí, y vuelves para casa estresadísimo. Sí, ¿no? luego viste 20 cosas, pero realmente no viste ninguna, Claro. entre comillas, Sí, vaya. sí. Llegaste, foto Instagram, Sí, venga, al claro. siguiente. Esperes una cola para hacer la foto Sí. y venga al siguiente. Toma Tal cual. un Mai Tai o como se llame, venga al siguiente. ¿Ves esta playa? Venga al siguiente. Eso. El turismo cada vez es más eso, ¿no? Sí, es todo, a ver, que no es, y no lo critico, cada uno No, yo sí, que viaje yo sí. como quiera. Bueno, No, ya. yo no. Por Dios, que cada uno haga lo que quiera. pero bueno, cada uno los gustos y yo prefiero, pues eso. Llevamos yendo 4 veces y a Claro. lo mejor hemos ido a los mismos sitios que otra persona va en una, Claro. en el mismo, ¿sabes? Correcto. Bien Pero contextualizado. Vale. Entonces, pues en este caso aterrizamos en Bangkok, que bueno, por si alguien quiere saber un poco, compramos los vuelos solo con 28 días, de antelación. Ah, sí. Sí. Y no vos metieron Últimamente lo hacemos así. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Porque somos junco que nos lleva la corriente. Ostras, gustóme eso. Esa expresión gustóme muchísimo. La madurez será quizás, Natalia. No, al revés, Al ¿no? revés. Porque así a última hora. Ya. Pues no nos salió, fuimos con Emirates, una super compañía. Dato muy importante, tienes barra libre gratis. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas horas? ¿No lo sabías? No. Tienes que hacer escala en Dubái. Sí. Te hablo de memoria, me puedo equivocar. Pues a lo mejor son Bueno. 6 y 7. Ostras, yo en 6 y 7 podemos vaciar tú y yo las existencias de alcohol del avión, ¿no? Menos champán, cacharros, ¿En serio? vino. Vaya, hombre. Vaya, Sí. Entonces la escala en Dubái tuvo que ser gloriosa porque bajaréis todos con una alegría de vivir. Nada, la escala en Dubái para ir al baño y coger el otro avión. Venga, vaya guay. Claro, sí, claro. sí. Y sí, hay más compañías que te ofrecen esto. No muchas, pero sí. Mira. Ya lo apuntaste, Ya. ¿eh? Dato Bueno. curioso. Bien. Bueno, pues lo que iba a decir, y el vuelo por persona... ¿Y son los vuelos donde los azafates van con ese floripondio en la cabeza? Sí, pero una vez que tú montas en el avión y vamos a decir que ya el avión va hacia pista, lo quitan. Ah, porque ya estás en espacio aéreo internacional. Será por Sí, eso. y entonces se quedan con su... Vale. Bueno, normalmente las azafatas de todas las compañías suelen llevar el pelo recogido. Ujú. Pues, Vale. Pero recogido. Vale. Y quedamos un poco de... No, es como algo, bueno... Es... Sí, el su eslogan de la su compañía, no sé imagen cómo corporativa, decirlo, ¿no? eso Su ya, imagen eso. corporativa, Vale. pero no. Bueno, y quería decir eso, que el vuelo con unos 28 días, pues yo, más o menos unos 700 euros por persona, que no está No, mal. está mal, Los vale. vuelos desde el COVID se dispararon. Vale. Se dispararon, sobre todo así en vuelos, vamos a decir, un poco más allá. Sí. Se dispararon muchísimo. Nosotros sabemos lo que costaban vuelos antes y vuelos después de haber ido a sitios y hay vuelos que se duplicaron. Y por mucho que lo pilles con antelación, igual lo pilles Nada. un poco más barato, pero nada. Ya te digo, nosotros pagamos 700 por persona por y las otras 3 veces que habíamos ido a Tailandia, que eran antes del COVID, Ujú. nunca pagamos más de 400 por persona. Claro. Ostras, cuidado, Mm. La gasolina, Como Sí, subió, sí. No, 300 tremendo. pavos más. Vale, Ah. bien. Bueno, ahí. Bueno, pues nada, aterrizamos en Bangkok y de allí cogimos un vuelo a Krabi, que Krabi a lo mejor bueno, es así un sitio bastante turístico. Eso y norte, sur, este, oeste. hacia abajo. Vale. ¿Vale? Y hacia el mar.
Vale. ¿Vale? Es como una provincia y tal. Y fuimos a la zona de Rayleigh. Ujú. ¿Qué puedo decir? Pues dentro de Rayleigh hay como varios sitios para poder alojarte. Uno se llama Aonang, que la verdad no lo recomiendo. A ver, no lo recomiendo. Raja, no te van a oír. Es Los del hotel. bastante económico, ¿Vale? ¿no? Esta zona. Lo que pasa es que está ya muy, muy explotado. Vale. Y ya es como muy locura todo, ¿sabes? Entonces, bueno, depende también lo que busques, a lo mejor. La playa mete miedo. Vale. O sea, si te quedas allí, es para todos los días hacer una excursión. Vale. Yo diría que para quedarte allí un día y disfrutar de aquello no es. Vale. Pero desde ahí puedes coger una barca. Sí. Una barca, una barca. Sí, una chalanina de estas, sí. Y yo creo que puedes tardar 10-15 minutos y te llevan, bordeas como la costa Ajá. y te llevan a otra zona que se llama Rayleigh. Ajá. Y esta sí que merece la pena. Vale. No se puede llegar por carretera. Me cabía guay. Ojo, no es una isla, ¿eh? Ya. Es parte de la península, lo que pasa es que no hay puedes llegar acceso. por carretera, sí, no hay Vale. acceso. Tienes que llegar por mar. Y la verdad que esta sí que merece la pena. Los precios de los alojamientos son un pelín más altos, Bueno, pero bueno, también yo creo que entre lo que tú quieras gastar puedes encontrar. vale. Un poco más, un poco Vale. menos, claro, depende. ¿Y ahí hay uno o ya hay varios? No, hay Y varios una riestra de hoteles ellos. también. Vale. Esto es, vamos a decir que se llama así la zona de la playa, tal. Ujú. Y allí rollo hotel, primera línea de playa, más o menos. Nosotros sí, porque tampoco puedes ir mucho más allá de la primera línea de playa. Vale. Nosotros lo teníamos en primera línea de playa, con una piscina ahí que había siempre un Madre atardecer que me- tremendo. Madre que me parió. Pero bueno, también puedes a lo mejor coger algo, si lo prefieres más económico, un poco más para atrás, Ajá. ¿sabes? Por eso te digo que yo creo que hay veces que a lo mejor la gente no va ahí por desconocimiento. Claro. Hubo gente que me dijo, es que no fui a Rayleigh y me quedé en el sitio que yo no recomiendo, porque luego desde Rayleigh no salen excursiones. Mentira, salen las mismas. Yo creo que Vale, a lo vale. mejor falta un poco Y aparte de estás información. escribiendo, entiendo que la mayor parte de la gente va a llegar al primero Sí. y ya está escribiendo mogollón y en la parte de atrás vas a estar mucho más tranquila. Efectivamente. Vale. Y luego en esta zona hay una playa que se llama Pranang, que vas caminando, Ujú. y es de estas playas paraíso. Sí. Palmeres, Muy guapa. arena blanca, Sí. agua Tiene además un transparente. pináculo justo delante de la arena, de esto, roca caliza que sobresale, típico tailandés. Sí. Una pasada. O sea, nos encantó. Y luego te allí, pues, bañate en cualquier momento del día, ¿no? Porque estamos hablando Sí. de una temperatura media Sí. más 20 siempre. Mucha humedad. Vale. Sí, claro, más 20, sí, Y, no te sabría decir, pero sí, claro. vale. Tú allí, vamos, yo nunca puse algo que no fuese de tirantes o camiseta. Vale. Por la noche lo de la Y rebequina. soy una persona friolera. ¿eh? Por la noche rebequina. No hace falta llevar el por si acaso de Asturias, no hace falta. Bueno, y luego allí, si cae un chaparrón, que puede caer. Sí, eso sí, pues nada. Pero hasta lo agradeces. En 10 minutos estás seco. Eso, vale. ¿Sabes? Te metes en un bar a tomar una cerveza hasta Correcto. que pase y a disfrutar. Bien. Y luego es una zona también muy típica para hacer excursiones. Ujú. Salen excursiones, obviamente todas en barco, a sitios pues muy míticos como Fifi, que es donde está la típica playa de Maya Bay, que es esta de la película de la playa de Leonardo DiCaprio. Sí, vale, guay. Es como muy mítico. Que ir solo allí. se puede acceder. Bueno, no, ellos iban. ¿Puedes llevan- hacer por barco? Sí, Tú vas en barco, ¿no? Vas en Vale. barco. Nosotros cuando estuvimos aquí en 2014, en esta playa pudimos disfrutar de ella como quisimos. Creo que en 2000, hablo de memoria, 18, 19 la cerraron, Ujú. porque se había ido de las manos. Claro. Entonces intentaron volver a conservarla un poco, la han vuelto a abrir y por lo que sé creo que no te puedes bañar. Ah. Te puedes remojar un poco hasta rodillas o así, pero quiero decir que nosotros estuvimos por ahí haciendo snorkel, como una playa más, y creo que ahora no. Pero aún así merece la pena ir. Es un lugar, a mí me pareció Increíble. idílico. Vale. Sí. Luego, yo qué sé, pues hay otras excursiones, tour a las islas, bueno, Hong Kong. Escucha,
La que tuviste 4 veces y es tú. A mí, como lo digas, va a parecerme bien. No. Que está muy bien. También hay una isla que se llama la isla de James Bond, porque apareció en la película El hombre de la pistola de oro. También es muy típica. Y de tu época esa, ¿no? Sí. ¿De Sean Connery será o...? No sé. No lo sé. Vale. No lo mire. Bueno, oye, yo qué sé. Igual es cinéfila de James Bond, que hay mucha peña muy friki de eso. No soy cinéfila, eso. La No. verdad, no. Vale. Y nada, pues lo que te decía, es una zona... Y lo bueno es que donde nos quedamos nosotros, pues nos quedamos también a lo mejor 2 días o allí disfrutando del hotel y de la playa hasta que te dije, porque es que no hace falta más. Claro. Un par de excursiones y Claro. se te fue 6 días. Claro. Sí, o sea, folganza, Sí. playa, cerveza, Sí. comer langosta o lo que se come allí. Sí, sobre todo, a mí me gusta más el pescado que el marisco, porque el marisco es un poco descafeinado, ¿sabes? Sí, no sabe, ¿eh? Pero Ya. bueno, el Yo creo que pescado todo el mundo. normalmente te lo hacen siempre ahí a la brasa. Claro. Como Ya, la pero parrilla el y marisco, bien. una langosta de esas a la brasa, por muy sosainas que sea, tinqueta rica. Sí, no digo que Eso. esté, o sea, quiero decir que está rico, pero bueno, que no vayamos pensando como el de aquí, eso. eso. En los sabores de aquí o tal, pero sí, hay un montón. Y luego, bueno, hay mucha comida tailandesa, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, ¿eh? Sí. Sí. Pero con esa humedad y tal, el rollo sí así picante y todo eso, no... Eso eres tú que repugnas, pero una Sí. persona normal se adapta ¿En bien. serio? Joder, ¿ves? Sabía que me iba a tocar una, la primera, ¡pumba! Y bueno, y de aquí vamos a saltar al siguiente sitio, que fue, para mí, hasta ahora, de todo lo que estuve en Tailandia, me fascinó, a Koh Lipe. A Colipe, con K, C. Sí, Vale, KHO y luego separado Lipe. vale. Está Como muy al Sune, sur. el Ipe, el cantante y sobre. Nada, déjalo. Está muy al sur y está prácticamente al lado de Malasia ya. Vale. Y bueno, es unas islas del archipiélago, están en el mar de Andamán y forma parte del Parque Nacional Marino de Tarutao. De hecho, se lo llaman las Maldivas tailandesas porque es el de Maldivas. Oh, qué maravilla. Pues eso. Vale. Es que fue espectacular. Aquí los precios son algo más caros, ¿vale? Pero bueno, cuando digo algo más caros, no digo prohibitivos, pero para ser Tailandia Vale. sí que son algo más caros. 100 y pico una noche. O más. Bueno, o menos también el que quiera, pero sí, Por ahí. pero vaya que Bueno, sí. vale. Pero bueno, en buenos hoteles, ¿eh? Vale. Y cuando hablamos de 100 y pico, ¿todo incluido? No, allí no se estila el todo incluido. Vale. Allí hombre, el desayuno sí, y a lo mejor nosotros no cogemos más allá del desayuno, porque nos presta comer Moveros y y tal, cenar por vale. allí y tal, pero no hay todos incluidos. Vale. Y yo diría que pensiones completas no merece la pena, porque es que si no también te pierdes... Claro. A ver, el desayuno está bien para iniciar el día y luego ya tirar. No, yo digo porque tú imagínate, vas a un hotel de estos, un hotelazo, estás ahí en Sí. primera línea, dices, voy a estar 5 días aquí. Bueno, pues puede ser parte del plan. Sí, pero es que son sitios que tampoco diría que es destinado justamente para hacer eso, ¿sabes? Para eso sí más el rollo de Maldivas. Vale. Pero esto es que es un poco más para moverse. Y es una isla que tiene solo 2 kilómetros de longitud. Ostras, Sí. callado. Es una mini isla. ¿Y qué te puedo decir? A ver, por ejemplo, nosotros que al no ir en temporada alta es un poco complicado llegar. Ajá. Porque en temporada alta hay muchos ferries, tal, pero cuando nosotros fuimos todo eso todavía está parado y entonces tuvimos que bajar de Krabi hacia el sur, pues como en un minibús, pues unas 5 horas o así. Y ahora viene lo bueno. Montas en una lancha, cuando digo es una lancha de estas que van súper rápido. ¿Qué? Y yo qué sé, ¿cuánta gente puede ir? 30 personas, para que veas el tamaño, es algo pequeño. Vale. Bueno, pues la película es que ya lo habíamos leído, suele ser un viaje mortal. Es de 1:30 o así, pero es un viaje que... O sea, que van con alegría. Sí, no, y vamos, es que sales volando. Entonces, bueno, montamos allí y tal. Había unos españoles, que no asturianos, No era pero había unos vale. españoles que a los 3 minutos ella ya, hablando en inglés al chico, que no tengo muy claro si la entendía o no, pero le decía, pero esto es normal. Porque es que te juro que bota, claro, la peña... Pero vas a amarrar, supongo. No, que vas amarrado. Tú agárrate a lo que puedas. La gente se agarraba al chaleco salvavidas, ¿sabes? Pero la gente vomitando, Claro. gritando, rezando.
Y Abel y yo disfrutando, porque... A ver, tampoco... no sé si era porque ya sabíamos Claro, un tú poco... diciendo un día medio en el Cantábrico, ¿no? Efectivamente. No, pero tampoco vimos que fuese a correr peligro nuestra vida. Sí que es verdad que yo puedo entender que no era normal. La velocidad a la que iba aquel desgraciado. Sí, y entonces claro, es que cualquier cosa que... Nivel conductor del alza, ¿no? Unos botes tremendos, ¿sabes? Entonces, a ver, es que íbamos a 90 y pico nudos, que creo que es una barbaridad. Ya. Que el otro día salía la infanta Leonor en el Cano a 6 nudos, ¿sabes? Para que veas la comparación. Bueno, al nivel de su intelecto también, pero bueno. Lo siento. No cayó nadie por la borda. No, pero sí que habíamos leído que alguna vez pasaban cosas, Claro. Entonces, bueno, quiero decir esto para que la gente lo sepa, No para que estómagos sensibles. Sí, y si eres un poco miedoso con el mar o tal, lo vas a pasar mal. Vale. De hecho, a la vuelta, que vuelves a coger la lancha, en uno de estos botes que sales volando con la mala suerte que al caer caímos en un tronco. Y caímos con los motores. Entonces los motores se pararon y empezaron a mirar, porque además justo nos habían contado, es muy típico que pase esto, y al caer encima del tronco se te estropea por abajo y el barco se hunde y tú te quedas ahí flotando, ¿eh? Y en ese momento ya dije yo, bueno, nada. Además dije, meca, habíamos dejado las mochilas, bueno, nada, no podíamos salvar nada, pero yo ya daba por hecho que iba a quedar flotando en el océano. Eso, y con todo el equipaje, porque bueno, tú nada, vas, sí, pero vas eso con ya la mochila perdido. para allá, ¿no? Sí. ¿Y la mochila va contigo dentro de la chalana? Lo meten como en un departamento. Ah, vale. Sí. Y... No, yo lo daba por hecho, porque además me lo habían explicado hacía 2 días que pasaba mucho eso y había pasado tal cual, lo único que, bueno, tuvimos la suerte con un destornillador arreglaron los motores como a la media hora o así, sí. Pero insisto que la gente yo vi que lo pasó muy mal. O sea, el sitio más guay al que nos recomiendas ir de Tailandia, para llegar allí tienes que jugarte la vida. Yo como la playa, la película de Leonardo DiCaprio, casi. Sí, a ver, es que claro, tener un mar en calma es muy complicado y a la velocidad que van, con poco... Claro, es que vas volando. O sea, tú ya notaste que el señor que manejaba el timón cuando ibais subiendo se iba mirando con cara de cabrón, ¿no? A ver, para ellos es normal, pero... Ya. Pero Heavy. Vale. Sí, la verdad que tal. Bueno, el caso es que todo eso merece la pena. Merece muchísimo la pena. Aunque eches los higadillos, llegar allí y eso nada, que aparte, son... pero tú déjate llevar, sí, no te va a pasar nada. No. O sea, la gente no se como muere. Como mucho mueres ahogado. No, la gente no se... Como mucho se te va a hundir ¿Quién y te va a reclamar en Tailandia? vas a quedar flotando y te van a venir a buscar. Quiero decir que eso es lo peor y no vas a morir. Así que la gente que esté tranquila. Y cuando llegues allí... Pues cuando llegues allí te vas a dar cuenta que estás en el paraíso. Vale. Es un sitio espectacular para hacer buceo. Vale. Y nosotros estuvimos allí buceando varias veces, que ya que tenemos el carné. Sí, vamos, somos buceadores. Y además hay una empresa que se llama Pura Vida, que es española. Ajá. Y la verdad que cuando estás en estos sitios, pues también presta... Sobre todo cuando te metes, bueno, pues al final es todo el buceo, oye, tienes o aquel, ¿sabes? Claro. Bueno. No, ostras. Y bueno, ya no te lo digo porque es por estar con españoles, que no es que... Pero bueno, pues lo hablas todo en castellano también, ya. Yo qué sé. Pues cualquier duda que tengas o cualquier cosa, ellos te van guiando. Y hacen grupos muy pequeños, cada monitor, o como lo quieras llamar, guía o tal, no sé si tenía un máximo de 4 personas. Vale. Y eso está muy bien, que yo ya he salido a algún buceo que aquello parecía... La cayuría. Y no mola. Vale. Y luego, bueno, el fondo, fue el mejor buceo que hemos hecho hasta ahora. Además, vosotros lleváis buceando en unos cuantos sitios. Sí. Que tenéis... Sí. No lo decís por decir. Sí, espectacular, una cantidad de vida, el coral... Te juro que quedamos fascinados. Bueno, vosotros tenéis la titulación para ir vosotros solos. O sea, no digo solos, para no ir con un... Efectivamente, nosotros podríamos ir nosotros 2. Eso es. Quiero decir, en el buceo siempre tienen que ir 2 personas. Pero que si no estás iniciado en ello... Sí, nosotros podríamos ir nosotros 2, obviamente alquilando la Pero digo que ellos botella. Que seguro que tienen planes para gente que no buceó nunca. No, ellos para todo. Eso es. De hecho, mucha gente se saca ahí el curso de buceo. Correcto. Lo que pasa que yo, por ejemplo, recomiendo más ir allí y al final hay que estudiar,
Claro, hay que estudiar, sí, hay que hacer hay prácticas, teóricas, entonces sí. creo que ir hasta allá, como para perder 4 días en eso, No. yo creo que es mejor ir con ello hecho, con los deberes hechos y allí disfrutar. Claro, no, pero bueno, que hay alguna... Yo, por ejemplo, en Sison hice aquí una iniciación. Ah, un bautismo. Sí, entonces, bueno, vas con uno, te lleva de la mano, para que no te pase nada. También te lo hacen allí si quieres, sí, eso. sí. Allí te hacen de todo, desde sacar el curso hasta un bautismo, hasta gente que ya tiene inmersiones, pero claro, al final tú solo dices, vale, él te lleva en un barco hasta ahí, pero es mejor ir con alguien que conozca la zona porque él te guía por debajo del agua para saber y llevarte a los sitios más potentes, claro, ¿sabes? Vale. Y bueno, que estar ahí abajo también... Acojona. Siempre estar con alguien que conoce la zona. Claro. Sí. Vale. Pues lo que te decía, luego otra actividad allí, normalmente todos los hoteles tienen para que cojas kayak gratis, paddle surf y todo esto. Y hay unos islotes que llegas muy fácil, que es que son como el paraíso. En mi cuenta de Instagram tengo en historias destacadas algunas historias y tal, que bueno, lo digo por si alguien les quiere ver. Que sí. Yo llevaba viéndolo y te odiaba mucho, que lo sepas. Pero es molado mogollón. Lo del paddle surf ya sabes que no yo lo mío, pero si hay que ir hasta allí con eso... O en kayak, iría. bueno, Sí. oye. Luego la isla tiene varias zonas de playa, que está, por ejemplo, la zona de Pattaya, que hay, por ejemplo, hay muchísimos bares, sobre todo así como para el atardecer y tal. Luego está la zona de Sunrise Beach, que es más de playa, aunque yo os voy a recomendar otra, que está en el norte, que se llama North Point, que es el espectáculo, o sea, es las Maldivas, lo que decían de las Maldivas tailandesas, pues eso es. Y ahí al lado sí que hay un bar que se llama Zodiac y que ves el atardecer, pero tal cual cayendo. Qué guay. Fuimos todas las tardes, no nos perdimos una. Eso, y estamos hablando de que llegas, hay sitio, no está tan masificado. No, ya te digo, cuando fuimos pancho, nosotros, ¿no? Sin problema. Sí. Vale. Sin problema. Y luego, pues allí también, como te comentaba, pues aprovechamos sobre todo para comer pescado. Vale. Los pescados que tienen por allí, pues a la parrilla. Y eso que lleva, puestinos en la playa, hay uno por ahí. O en bares que hay como en medio de la isla, ¿no? sí, pero vamos, que están montados así de aquella manera, ¿eh? O sea, porque tu kit básico, un bolsín, unos chancles, el bikini y algo por encima, por si acaso, nada, sí, y para adelante. Y con eso, aparte puedes salir a las 9 de la mañana así y puedes estar a las 11 de la noche así, eso. Que nadie te va a mirar por estar en bañador, cenando, ¿sabes? Vale. Todo el mundo está en bañador todo el mundo cenando. Está así, claro. ¿Y para pagar con tarjeta o nosotros pasta, cambiamos a moneda local, sí. En estos sitios también hay muchos que no te cogen tarjeta. Vale. Y luego tampoco soy yo mucho de andar con la tarjeta en estos puestos así más callejeros, pues realmente prefiero pagar con